Jóvenes, una vez más, sean bienvenidos al aula virtual de Uninnova. Vamos a trabajar en este momento el curso de trigonometría para segundo año de secundaria. Problemas referidos al tema de resolución de triángulos. Rápidamente, ¿qué significa el tema de resolución de triángulos? Resolución de triángulos significa que tú vas a encontrar los lados de un triángulo rectángulo a partir de ciertos datos. Estos datos, como mínimo, deben ser un ángulo y uno de los lados de dicho triángulo rectángulo. Puede ser uno de los catetos o puede ser la hipotenusa. Y quiero que te memorices bien esta frase. Siempre voy a utilizar la siguiente expresión. Lo que quiero entre lo que tengo. Grábatelo, memorízatelo porque esa es la forma más sencilla de entender el tema de resolución de triángulos. Pero te lo voy a explicar con un ejercicio. Ahora, antes de entrar en este ejercicio, tú tienes que saber cuáles son las razones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. 6 razones trigonométricas. Pero aún más que ello, tú tienes que saber cómo se hallan, cómo se calculan dentro de un triángulo rectángulo. Recuerda que en un triángulo rectángulo, te voy a explicar, si tienes un ángulo del que vas a hablar, por ejemplo en este caso puede ser el ángulo θ, yo tengo un cateto por acá, tengo otro cateto y AC sería una hipotenusa, ¿verdad? No olvides que hipotenusa es el que se le opone 90 grados. Y los lados que forman el triángulo rectángulo son llamados catetos. El cateto que está al costado del ángulo lo denominaremos cateto adyacente. Y el cateto que se opone al ángulo, que está al otro lado, se le pondrá el nombre de cateto opuesto. Entonces tenemos cateto adyacente, para este triángulo, sería CB, porque aquí está el ángulo. Cateto opuesto, que sería AB, porque se le opone al ángulo. Y el que se le opone al ángulo de 90 grados, se llamará hipotenusa, no lo olvides. Y ahora bien, acá tenemos las 6 razones trigonométricas. Observa porque lo vamos a usar de forma directa en los ejercicios, ¿ya? Cateto opuesto entre hipotenusa, seno. ¿Correcto? Cateto adyacente entre hipotenusa, la razón trigonométrica, coseno. Cateto opuesto entre cateto adyacente, razón trigonométrica, tangente. Cateto adyacente entre cateto opuesto, cotangente. Ahora va lo contrario. Hipotenusa entre cateto adyacente, eso es secante. Y para finalizar, hipotenusa entre cateto opuesto, cosecante. Necesito que tú recuerdes bien esta forma de cómo se hallan las razones trigonométricas. Repito, las vamos a utilizar y lo voy a hacer de manera directa. Ahora sí, para entrar a resolver y a aprender y practicar este tema, en la pregunta número 1 de tu libro, nos piden hallar X. Mira, tenemos el triángulo rectángulo ABC recto en B, el ángulo C vale θ, y X es la hipotenusa, y tengo como dato M. Te pregunto, ¿qué es M para θ? ¿Un cateto opuesto o un cateto adyacente? Profesor, si está al costado, es un cateto adyacente. Listo, perfecto. Entonces, mira, directamente lo voy a poner acá, ¿ok? Mira, ¿cómo se hace la resolución de triángulos? Si yo quiero X, ¿cuál es tu dato? Profesor, recuerda bien esto, por favor. Mi dato es M. Es el lado que tengo de dato. Entonces yo voy a poner M. Siempre, por favor, memorízate eso. Cuando haga resolución de triángulos, siempre va a ir el dato. ¿Cuál es el dato? M. Pongo M. Siempre. ¿Ya? Y luego, mira, lo voy a hacer así. Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero? Mira, en este triángulo lo que tú quieres es X. ¿Qué es X para el triángulo, profesor? X es la hipotenusa. Entre lo que tengo, ¿qué es lo que tienes? Es decir, ¿cuál es el dato? Profesor, mi dato era M. ¿Lo que tengo qué es? ¿Cateto opuesto o cateto adyacente? Profesor, está al costado de θ, entonces es el cateto adyacente. Entonces tú rápidamente vas a tu mente, vas a la memoria de tu cerebro y buscas ahí
hipotenusa entre cateto adyacente, ¿cuál es? Mira, pero te voy a dar una ayuda porque acá ya te lo escribí, ¿cierto? Hipotenusa entre cateto adyacente, profesor. Hipotenusa entre cateto adyacente es secante. Entonces voy a reemplazar esto. Recuerda lo que quiero entre lo que tengo. Y eso sería la razón trigonométrica secante. ¿Secante de quién? Obviamente del ángulo que estamos trabajando. Secante de teta. Eso es hacer resolución de triángulos, ¿ok? Repito, colocamos el dato multiplicado por una división que es lo que quiero entre lo que tengo. Mira, si ya un poquito has practicado eso, vamos a ver en el siguiente ejercicio. Calcule AD, es decir, esto de acá, ¿sí? Calcule esto de acá, AD, en función de M, de N, de alfa y de teta. A ver, como ya practicamos esta primera parte, yo voy a hallar, observa, voy a hacer lo siguiente. Voy a trabajar, mira, primero en el triángulo más pequeño. Recuerda que para hacer resolución de triángulos los datos deben estar dentro de un triángulo rectángulo. Así que primero empiezo con este triángulo rectángulo pequeño, BCD, recto en C. Voy a hallar este lado, ¿ok? Tal como lo hemos aprendido acá. ¿Cómo sería? ¿Cuál es el dato, profesor? El dato es N. Entonces acá ya te dije, va N multiplicado por lo que quiero entre lo que tengo. Mira, ¿qué es lo que quieres aquí? Quiero esto que está acá, ¿cierto? Es lo que queremos hallar. Para teta, ¿qué es? Cateto adyacente, ¿verdad? Recuerda cateto adyacente, este sería cateto opuesto y el N, ¿qué es? Hipotenusa. Entonces, lo que quiero es cateto adyacente. ¿Qué es lo que tengo? N. ¿Qué es N? Hipotenusa, ¿cierto? Tú vas nuevamente a la memoria que tienes ahí, pero bueno, en este caso te ayudas, ¿no? Cateto adyacente entre hipotenusa. A ver, cateto adyacente, profesor, aquí está, segundo. Cateto adyacente entre hipotenusa es la razón trigonométrica coseno. Entonces voy a reemplazar esto por el coseno. ¿Coseno de qué ángulo? De teta, porque estoy trabajando en ese triángulo, ¿cierto? Mira, ahora, ¿qué más? ¿Dónde veo otro triángulo rectángulo, profesor? ABC, el triángulo grande, también es un triángulo rectángulo. Entonces, profesor, dígame si es cierto o no que yo en todo este triángulo, mira, en todo este triángulo, yo puedo aplicar también la resolución de triángulos. Y yo voy a calcular todo AC. Es decir, desde acá hasta acá. Vamos a calcularlo. Para el triángulo grande que tengo de datos, el ángulo alfa y la hipotenusa M, ¿verdad? Listo, entonces vamos a ver. Siempre coloco el dato, que sería M, no te olvides de eso. Multiplicado por, a ver, ¿qué es lo que yo quiero, profesor? Quiero AC. AC para alfa, ¿qué es? Este lado, ¿qué es para alfa? ¿Es un cateto opuesto o adyacente? Profesor, es un cateto adyacente. Cateto adyacente. Entre, eso es lo que quiero. ¿Qué es lo que tengo? Profesor, yo tengo M. Para el triángulo ABC, ¿qué es M? Profesor, M se le opone a 90. Entonces es la hipotenusa. Entonces, cateto adyacente entre hipotenusa, ¿qué es? Profesor, aquí está, ya lo hicimos hace un momento. Cateto adyacente entre hipotenusa, aquí cambio. ¿Qué sería? Coseno. Pero ahora, ¿coseno de qué ángulo? Coseno del ángulo alfa, ¿cierto? No olvides que yo quiero AD. Mira, mira. Esto es lo que yo estoy queriendo hallar. Este segmento que está aquí. Este que está acá. Te pregunto, ¿sería o no descabellado pensar que AD más DC me da todo? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué te parece si solo por acomodar yo le pongo X? Entonces, X, que es de acá hasta acá, X más N coseno de teta, me debe dar M coseno de alfa. Mira, lo voy a escribir por acá. ¿Ok?
Vamos a hacerlo con este colorcito. X más esto que es n coseno de teta será igual a todo este segmento que es m por el coseno de alfa. Si yo quisiera hallar x, esto que está en este lado sumando, ¿cómo pasa al otro lado? Restando, ¿verdad? Claro que sí, campeón. Entonces, x será igual a m coseno de alfa menos n coseno de teta. Nada más. Listo, ejercicio resuelto. ¿Te das cuenta? Hay que tener un poquito de creatividad y el problema va a salir. Vamos con la pregunta 6. Del gráfico, calcular x. A ver, x está por acá y yo tengo mis datos m por acá, alfa por acá y teta por acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Mira, observa. Aquí tengo dos triángulos rectángulos. Este que está acá, tengo uno, y luego tengo este otro triángulo rectángulo, ¿verdad? Tengo esos dos triángulos rectángulos. Estos dos triángulos rectángulos que yo acabo de sombrear, ¿qué lado tienen en común? Claro que sí, profesor. Lo veo, el lado que tienen en común es este que está acá. Entonces, voy a hallar ese lado. ¿Te parece? Mira, vamos a hallarlo de la siguiente forma. Voy a hacerle un pequeño espacio acá para que podamos colocar ese valorcito, ¿eh? Yo parto del lado que tengo como dato, que es m. Si yo quiero este lado que está aquí sería, ya dijimos, siempre, pero siempre va a ir en este caso va a ir el dato que sería m. m multiplicado por ¿quién? M multiplicado por el valor de lo que quiero entre lo que tengo. Mira, en este triángulo, ¿qué es lo que tú quieres? Recuerda que este es alfa. Esto es cateto adyacente. Entonces, profesor, yo quiero el cateto adyacente entre... ¿Qué es lo que tengo como dato? Tengo como dato el valor de m. ¿Y qué es m? M es la hipotenusa, ¿cierto? M sería la hipotenusa en este triángulo que está acá. Cateto adyacente entre hipotenusa ya lo vimos ya, pero para que te lo memorices bien. Cateto adyacente entre hipotenusa lo vamos a borrar. Y esto sería la razón trigonométrica coseno. ¿Pero coseno de quién? Del ángulo alfa, claro que sí, campeón. ¿Listo? Mira, entonces ya tienes este segmento que está aquí, que vale m por el coseno de alfa. Pero tú lo que quieres es x. Pero, te pregunto, ¿esto podría ser tu dato ahora? ¿Y esto es lo que necesitas? ¿Y esto es tu ángulo? Claro que sí. Si yo quisiera si yo quisiera x, ¿cómo sería acá? Coloco el dato. Profe, ¿cuál es el dato? El dato ahora es todo esto que está aquí, ¿ah? Todo esto es el dato, ¿ok? El dato sería ahora m por el coseno de alfa. Todo ese es el dato. Por lo que quiero entre lo que tengo. En este triángulo que está aquí, ¿qué es lo que quieres? Si este es teta, lo que tú quieres es el cateto adyacente. Entre. ¿Qué es lo que tiene de dato? Profe, lo que tenía de dato era esto. ¿Y este segmento qué es? El cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. A ver, mira, haciendo aquí recorrido en la memoria. Cateto adyacente entre cateto opuesto, profesor, eso es cotangente. Entonces aquí cambiamos, borramos y hacemos el cambio por cotangente. ¿Pero cotangente de quién? Estoy trabajando en este triángulo, por lo tanto sería ahora del ángulo θ. Y eso sería el valor de alfa. ¿Correcto? Entonces, mira campeón, lo único que tú tienes que hacer en estos ejercicios es solamente recordar. Siempre se coloca el dato. Siempre se coloca el dato. Multiplicado por lo que quiero entre lo que tengo. Y esa relación, esa división de lo que quiero entre lo que tengo, lo conviertes, lo cambias, lo intercambias por una razón trigonométrica basado en estas definiciones.
Vamos con la pregunta número 4, en tu libro, la pregunta número 8, ya de nivel avanzado. En este caso me piden determinar CD. ¿Cuál es CD, profesor? CD es este segmento que está acá. Esto es lo que yo quiero calcular, mira. CD. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero calcular. En función de M, alfa y teta. Mira, igual que en el caso pasado. ¿Puedes ver o no dos triángulos rectángulos? Claro que sí, profesor. Puedo ver el triángulo rectángulo ABC. Ahí está. ¿Cierto? Pero también puedo ver el triángulo BCD. Puedo ver el triángulo BCD. Te pregunto, el triángulo ABC con el triángulo BCD, ¿qué lado tienen en común? Así como te lo pregunté acá. Profesor, sencillo. El lado que tienen en común es BC. Entonces, hallamos BC en función de alguno de los lados que yo tenga. Mira, entonces voy a trabajar, ojo, primero voy a trabajar en el triángulo más grande, ¿ok? ¿Te parece? Mira, en este triángulo que está acá. Profe, ¿por qué? Porque aquí es donde yo tengo el ángulo teta y tengo el lado M. Entonces, si yo quisiera calcular BC, ¿cómo sería BC? ¿O cuánto sería BC, profesor? BC sería de esta manera. El dato siempre va. Recuerda que en este caso el dato es M, ¿cierto? Sería M multiplicado por lo que quiero entre lo que tengo. No te olvides, lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quieres? Profesor, yo quiero este lado que está acá. Quiero BC. Y para teta, ¿qué es BC? Cateto adyacente entre lo que tengo. ¿Qué es lo que tienes, profesor? Tengo M. ¿Qué es M? M es el cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto. Vamos a intercambiar eso. Cateto adyacente entre cateto opuesto, profesor, eso es cotangente. Entonces vamos a intercambiar por lo que nos conviene, que sería cotangente. ¿Cotangente de qué ángulo? Estamos trabajando para este triángulo, por lo tanto es cotangente del ángulo teta. Listo. Ahora que lo tenemos ahí, ya sería más fácil llegar a lo que yo quiero, que es esto que está acá. Mira, porque CD es parte del triángulo rectángulo donde tengo como dato a alfa y como lado a esto que está acá que se llama M cotangente de teta, ¿cierto? Mira, observa bien. Entonces, como yo quiero esta que está acá, vamos a hacerle un pequeño espacio allí, ¿ya? Para calcularlo, mira. Ahí, ya le hicimos un espacio. Vamos a ver. Este es el triángulo rectángulo. BCD. Coloco el dato. Profe, ¿cuál es el dato? Claro, el dato ya te dije es todo esto. El dato sería, profesor, M cotangente de teta multiplicado por... Muy bien. Luego de poner el dato es lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quieres? Profesor, lo que quiero es esto que está acá, CD. Pero CD para alfa, ¿qué es? ¿Qué cateto? ¿Opuesto, adyacente o es hipotenusa? Profesor, eso es fácil. Si está oponiéndose es cateto opuesto. Entonces, cateto opuesto sobre lo que tengo. ¿Qué era lo que tenía? Profesor, yo tenía BC. ¿Y BC qué es? Para alfa, BC es el cateto adyacente. Y cateto opuesto entre cateto adyacente, mira, acá tengo la razón trigonométrica y convertimos y hacemos el cambio ganador acá, ¿cierto? Cateto opuesto entre cateto adyacente, profesor, eso sería tangente. Pero ahora, ¿tangente de quién? Tangente de alfa, ¿verdad? Entonces, si yo escribo por acá, yo diré que CD será igual a M cotangente de teta por tangente del ángulo alfa. Nada más que decir. Un problema que nos va a ayudar a seguir aprendiendo más. Vamos con el quinto y último ejercicio. ¿Te parece? La pregunta 10. Me piden determinar EF. Uy, profesor, me piden esto que está acá. EF, ahí está. Lo estoy sombreando para que veas qué es lo que me piden. ¿Ok? EF. Si ED, aquí está ED, este dato, este valor, vale, ese segmento toma el valor de M. Con esos datos, yo debo calcular el segmento que he pintado de rojo. Muy bien, ¿cómo lo hago?
Lo primero que voy a hacer es hallar, ¿te parece? Tengo acá dos triángulos rectángulos. Recuerda que a mí me importan los triángulos rectángulos. Estoy haciendo resolución de triángulo. Tengo este, profesor, y por aquí me doy cuenta que tengo otro. ¿Sí? Tengo tres triángulos rectángulos. Pero bien, voy a trabajar en estos dos que sombreó inicialmente. ¿Estos dos qué lado tienen en común? Siempre voy a hacerte la pregunta cuando tenemos más de un triángulo rectángulo. ¿Qué lado tienen en común? Profesor, no tienen ningún lado en común, pero, este valor del segmento AD, como es un cuadrado, es exactamente igual que el valor del segmento BC. Entonces, ¿qué te parece si yo calculo AD? Y AD lo puedo calcular en función de M y en función de alfa. A ver, ¿cómo dijimos que era acá? Colocamos el valor de el dato, siempre va el dato, multiplicado por lo que quiero entre lo que tengo. En este triángulo, M que es cateto opuesto, AD que es cateto adyacente. Entonces, lo que quiero es AD, cateto adyacente, entre lo que tengo es M, cateto opuesto. Cateto adyacente entre cateto opuesto que es cotangente. Entonces hacemos el cambio ganador acá, mira, ¿cierto? Ya no ponemos esto, sino ponemos cotangente. ¿Cotangente de quién? Profesor, estoy trabajando para el ángulo alfa. Dicho eso, te pregunto, ¿este lado es igual que el de acá, sí o no? Claro que sí, profesor. Entonces esto también vale M cotangente de alfa. Ahora, muy bien. Mira, si este es alfa y esto es 90, esto sería 90 menos alfa. Por opuestos por el vértice, esto sería 90 menos alfa. Y si este es 90, este volvería a ser nuevamente el ángulo alfa, ¿ok? Eso valdría alfa. Profesor, ¿eso pero de qué me sirve? Mira, te sirve de esto, campeón. Ahora voy a utilizar aquí, en este triángulo rectángulo, voy a calcular este lado. Profesor, ¿y por qué calculo ese lado? Campeón, porque es el lado común a estos dos triángulos rectángulos. Ya te dije, cuando yo tengo dos triángulos rectángulos, me conviene hallar el lado en común. A ver, ¿y cuánto sería este lado, profesor? Mira, a ver, vamos a ver. Lo voy a hacer de azulito para que te quede bien grabado acá, ¿ya? Mira, tenemos aquí CE. El valor de dato. El dato vale todo eso. Es M cotangente de alfa. Por lo que quiero entre lo que tengo. Y lo voy a hacer un poquito más directo porque el espacio tenemos acá limitado, ¿cierto? Para este triángulo, ¿qué es lo que quiero? Cateto opuesto. ¿Qué es lo que tengo? Cateto adyacente. Cateto opuesto. Entre cateto adyacente, profesor, entonces esto es por la tangente ¿de quién? De teta. ¿Sí? Tenemos ahora todo esto. Pero profesor, a mí no me pedían CE. A mí me pedía el problema EF. Claro que sí, campeón. Pero ahora ya tienes en este triángulo CFE, ya tienes un lado, que sería este que está acá, todo esto, y ya tienes un ángulo, que es alfa. Te pregunto, ¿puedes hallar, y para eso vamos a hacer espacio acá, puedes hallar EF? Claro que sí. ¿Cómo sería EF, profesor? A ver, para empezar, coloco todo el dato. Y todo el dato es toda esta expresión que está aquí, ¿verdad? Que sería, vamos a escribirla, M cotangente de alfa, tangente de teta, y ahora me falta lo último. Lo que quiero entre lo que tengo. Ojo que estoy trabajando en este triangulito chiquito de acá. Y este es el ángulo alfa. Lo que quiero es EF, hipotenusa. Eso es lo que yo quiero. Entre lo que tengo para alfa, que es cateto opuesto. Ok, cateto opuesto. Hipotenusa entre cateto opuesto. A ver, hipotenusa entre cateto opuesto. Está acá por acá. ¿Qué sería? Cosecante. ¿Cierto? Vamos a hacer el cambio ganador. Entonces acá sería por la cosecante. ¿Cosecante de quién? Del ángulo con el que estaba trabajando. Que sería el ángulo alfa.
Mira, toda esta expresión es un poquito larga, pero no hay duda que es la única forma de poder trabajarla. Es un problema ya de un mayor grado de complejidad, pero después de haber realizado los primeros ejercicios, creo que ha sido un problema muy útil, muy interesante para ti. Si tuvieras alguna duda, no dudes en escribir. Dale un like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias por tu atención.